Bueno, pues tenemos entonces la perspectiva cónica de dos prismas de 22 por 22 por 28, ¿no? Entonces los colocamos aquí. Colocamos, por ejemplo, aquí la posición de esta línea. Aquí vamos a trazar la posición del punto de vista. Vamos a hacerlo en dos ejercicios distintos, porque me consta que cuando pongo los dos en el mismo la gente se equivoca más, ¿no? Entonces el ejercicio de la derecha es uno y aquí hay otro punto de vista y otro ejercicio distinto, ¿vale? O sea que tenemos los dos puntos de vista y ahora tenemos los dos prismas de base 22 por 22. Uno está en posición oblicua, por ejemplo así. Vamos a colocarlo así para variar. Por facilidad os conviene poner un vértice ya en el cuadro, ¿vale? Y aquí también por una cuestión de facilidad os conviene poner la arista coincidente con el cuadro. Bueno, tenemos los dos cuadrados y ahora se trata de hacer la perspectiva de ambos, ¿vale? Bueno, pues tendremos que hacer paralelas a estas dos líneas. Las dos direcciones van a definir las dos fugas de la figura. Entonces tenemos aquí, desplazamos y tenemos entonces la primera línea paralela con su fuga y aquí la otra paralela con su fuga. Y una vez que tenemos esto, pues dibujamos aquí arriba la posición de la línea de tierra. Vamos a hacer que esté alineada, por ejemplo, con este vértice para que podamos trabajar en menos espacio. Entonces viene por aquí y esta va a ser la posición de la línea de tierra, esta es la posición del plano de cuadro y por último vamos a colocar el horizonte y lo vamos a colocar a baja distancia para no ver las caras de arriba de la figura, por ejemplo aquí. O sea que esta es la línea del horizonte, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos todos los datos, entonces directamente lo que hacíamos era prolongar las líneas para obtener las trazas. Aquí tenemos una traza, aquí tenemos otra y aquí tenemos la tercera, ¿vale? Aquí ya las tenemos, aquí, o sea que ya no hay problema. Y ahora subíamos las trazas a la línea de tierra y subíamos las fugas al horizonte, ¿vale? Entonces empezamos por el de la derecha, por el de la izquierda, quiero decir. Entonces tenemos ahí ese punto que proyectamos aquí. Y los otros dos puntos que proyectamos, pues aquí y aquí. Bueno, o sea que tenemos aquí una traza, otra traza y la tercera, ¿vale? Bueno, por último, subimos las fugas al horizonte. Ahí tenemos una y aquí tenemos la otra. Bueno, pues fijaros que estas dos líneas salen de estos puntos, entonces irán hacia esa fuga. Mientras que estas dos líneas salen de estos dos puntos con esta dirección, irán a esta fuga y ya tenemos el cuadrado base. O sea que ya tenemos ahí la base de la figura en perspectiva, ¿vale? Por otro lado aquí, bueno, vamos a terminar esta mejor. Ahora cogemos la altura total que era 28, esto era 22 y la altura era 28. Entonces a partir de una traza, por ejemplo de esta, cogemos la altura 28, que es esta. Y ya lo ponemos aquí. Bueno, por tanto, la figura vendrá a este punto, vendrá a este punto. Y ahora aquí levantamos una vertical por este punto, una vertical, y por este punto otra vertical. Y por aquí otra vertical y ya tenemos la figura al completo. Esto fugará hacia este punto y esto fugará hacia ese punto. Bueno, pues ese es el prisma
y ya lo podemos dibujar. Como vemos aquí, es además una perspectiva que no solemos dibujar, no vemos la parte de arriba del prisma. Siempre colocamos el horizonte más arriba, ¿no? Como si el observador estuviera a cierta altura, pero en este caso no. En este caso tenemos que el observador está frente a la figura y la parte superior no la ve, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí el prisma en perspectiva cónica oblicua, ¿vale? Y podemos dibujar aquí estas líneas discontinuas. Lo mismo, esta discontinua por detrás, esta discontinua, como veis aquí hay muchas discontinuas, esta discontinua y esta también. Bueno, pues ese es el prisma con las medidas 22 por 22 por 28 y aquí hacemos lo mismo. Resulta que al hacer una paralela por V tenemos que la paralela detecta aquí el punto principal proyectado en el horizonte y la traza está aquí y esta traza está aquí. Por lo tanto ya sabemos que la perspectiva del cuadrado vendrá definido por estas dos líneas, ¿vale? Y ahora tenemos que, para hacer la profundidad, podemos hacer una línea 45 o bien directamente alinear el punto A con V. Entonces este punto de corte lo subimos con una vertical y cae aquí. Por tanto, la perspectiva de la línea M será también una horizontal porque esta es paralela a la línea de tierra. Y ya tenemos ahí el cuadrado en perspectiva, ¿vale? Ahora le damos la altura 28, ya que estamos haciendo el mismo prisma. Pues cogemos aquí 28, colocamos aquí la medida de 28 y aquí igual medida de 28. Hacemos aquí la línea horizontal y fugamos al mismo punto, al punto principal. Y levantamos ahora dos verticales por aquí y por aquí. Y ahí saldrá un cuadrado, un rectángulo homotético del anterior, que quiere decir que tiene la misma forma aunque distinto tamaño. Bueno, tenemos ya la perspectiva cónica frontal y ahora habrá que marcar las líneas que son continuas. Esta es continua, se ve, está por delante. Esta está ya oculta, entonces habrá que hacerla discontinua. Esta igual. Esta lo mismo y esta igual. Aquí una discontinua, otra discontinua y lo mismo aquí, estas dos discontinuas. Bueno, pues esa es la cónica frontal de este prisma, ¿vale? Sabiendo que lo tenemos delante y no vemos las caras ocultas. Y ahí vemos ya las dos perspectivas en cónica, oblicua y frontal. Si os fijáis, hemos seguido los mismos métodos, las paralelas para obtener las fugas, ¿no? La paralela esta para obtener su fuga, que es esta. Y aquí hemos obtenido la perspectiva de A, que queda aquí sobre el cuadro A', y que al levantar una vertical corta esta en su perspectiva, ¿no? También lo podríamos hacer aquí si quisiéramos. Eso quiere decir que si, por ejemplo, alineo este punto con V, la perspectiva de B cae aquí, B'. Por lo tanto, podríamos hacer una vertical y esta línea, al hacer una vertical, detectaría aquí este punto. Este punto. Y así con todos los demás, o sea, el punto C puedo alinearlo con V, corta aquí, entonces levanto una vertical, corta aquí, ¿vale? Corta esta línea en este punto, ¿vale? Y sería la perspectiva de ese punto.